El libro Una chimenea para tu sombrero, que ha escrito el doctor Marcelo Bodrero, ha cumplido 5 años. 5 años de lo que fue un sueño, de aquel libro que le llevó más de 2 años escribirlo, de ese libro que llegó a librerías tan importantes como Jenny o el Ateneo en la ciudad de Buenos Aires, que ha tenido su presentación en la Feria del Libro. Nosotros conversamos vía Zoom con el doctor Marcelo Bodrero, quien nos daba a conocer cómo surge esta posibilidad, qué fue de aquel momento y cómo lo está viviendo ahora, luego del paso del tiempo. Esto nos contestaba el doctor Marcelo Bodrero. Con sugerencias de algunos pacientes, de mi hermana que está en la poesía, y incentivos de algunas personas, y que se transformaron en un desafío. Se transformaron en un desafío que dije, bueno, tengo que hacerlo. Tengo que tirarme a esta aventura, y he descubierto en estos años tantas cosas, he aprendido tanto en este camino recorrido, y sobre todo queda un camino por recorrer mucho más importante todavía. Espero que se cumplan todos los sueños que tengo con el libro. Surge primeramente algunos relatos aislados que se antepusieron al nacimiento del libro, pero el libro nace realmente a partir del título. Parece algo llamativo. Muchos preguntan, ¿qué nace primero, el título o cómo se le pone el título? En una conversación casual con mi papá, estábamos hablando sobre la chimenea que había en mi casa. Teníamos que ponerle el sombrero. Y yo cometo un error. En vez de decir que teníamos que ponerle el sombrero a la chimenea, lo dije al revés. Dije, tenemos que ponerle la chimenea al sombrero. En ese momento tuve esa sensación que algunos pueden experimentar de haber descubierto algo. Realmente me quedé en pausa. Y a partir de ahí empezó a surgir todo. Fui a buscar a ver si esta idea que se me había ocurrido no era una repetición, porque muchas veces nos vienen ideas que creemos originales y no lo son tanto, y realmente no encontré nada que se asemeje en Google. A partir de ahí, y a partir de esa idea, de un lugar real, porque el lugar existe verdaderamente, está en Francia, se llama Cononches-la-Rouge, así se llama el lugar, es un pequeño pueblito con castillos, un lugar turístico. En ese lugar, que yo le cambié el nombre, va un argentino, elegí un santiagueño para esta misión, va a cumplir el sueño de su vida, a recorrer con su perro, recorre todo ese pueblo, se queda a vivir y vive una aventura fantástica, una aventura que tiene toques de fantasía, el toque de fantasía necesario para poder estar un poquito en paz, retraernos del mundo, el toque de fantasía que hace bien. Pero en el medio de toda esa historia que vive, hay situaciones que ocurrieron de verdad. Esto es algo que quiero destacar. El libro tiene tantísimos detalles, entre ellos que hay situaciones que ocurrieron de verdad y que parecen verdaderamente fantásticas y no lo son. Algunas cosas ocurrieron en mi vida, otras cosas son relatos de algunos pacientes, todo unido en una novela. Yo lo que quería, mi intención fue realmente entretener, buscar algo que sea apasionante y al mismo tiempo dejar un mensaje. ¿Qué tipo de satisfacciones te deja este libro? Es lo que le consultamos al doctor luego de los 5 años. Tengamos en cuenta que se presentó en el año 2016 y esto era lo que nos decía. Primero, el retorno de la gente, el encontrarme a gente que a veces me pare por la calle y me felicite, me aliente, me diga que lo ayudó mucho, me dé
versiones sobre lo que escribí, es decir, la versión del lector. Es como dicen algunos, que una vez que uno saca la obra, ya es como de alguna manera deja de ser de uno. Y cada uno que la observa, cada lector, le va haciendo su propia interpretación. Hay algunos que le dieron una visión política, otros le dieron una visión de fe, otros los entretuvo y los apasionó simplemente, otros les ha ayudado en su vida. Realmente cuando me dicen eso, yo me siento que la misión estuvo cumplida. Eso es lo que siento. Después, situaciones en las cuales no me había encontrado nunca, como es en la Feria del Libro en Buenos Aires, la Feria Internacional del Libro. Tuve el honor, el gusto de estar ahí, de estar filmando libros, sacándome fotos, o sea, una situación extraña. Realmente salí de mi lugar de confort para meterme en otro mundo, el mundo de la escritura y el mundo sobre todo del contacto con la gente, desde otro ángulo, que no lo había tenido nunca. ¿Cuál es el mensaje que nos deja este libro, Una chimenea para tu sombrero? Y mucho más en estos tiempos, en los que hemos vuelto a una cuarentena, en los que hemos vuelto a aislarnos. ¿Se puede ver la luz al final del túnel? ¿Cuál es el mensaje que nos deja el doctor? Aquí lo tenemos. El principal mensaje del libro se puede resumir en una palabra que no está escrita en todo el libro. Cuando uno de esos encuentros que tuve con dos chicos de 7º grado, salían del colegio y me dijeron, Marcelo, la vamos a descubrir la palabra, vamos a descubrir cuál es ese mensaje. Es un mensaje muy grande de fe, es un mensaje de creer. Por eso uno de los eslóganes, ¿y tú en qué crees? Hoy más que nunca necesitamos creer, más que nunca necesitamos creer. Me estaba acordando de esa película La vida es bella, donde los personajes vivieron un infierno y dentro de ese infierno el papá, para hacerle ese pasaje más, no sé cómo llamarlo, ameno, que pueda transitar eso, hizo toda una fantasía a su hijo, para que pueda vivirlo como un cuento. En este momento, la fantasía, el agarrarnos de algo, el creer, nos va a ayudar mucho. Tenemos que tener una meta, tenemos que tener algo que nos entretenga. Es un desafío no perder la fe, es un desafío muy grande porque, aparte sabemos, perdiendo la fe y asustándonos, nos bajan las defensas. Hay que seguir creyendo y hay que seguir apostando de que la humanidad ha pasado muchas instancias de estas y lo hemos superado y creo que esto lo vamos a superar. Pero necesitamos hacerlo con fe y necesitamos por sobre todo aprender. La lectura hoy en día que nos sirva para aprender. Hay muchos datos históricos, hay datos científicos, todos metidos en esa novela, en esa trama. Claro que sí, claro que un poco de aire puro y de cosas buenas lo necesitamos urgente, no solamente en estas circunstancias, encima en este invierno, en esta cuarentena, sino para cualquier momento de la vida.